Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Este es un nuevo video para hablar sobre asuntos del Islam. Muchos amigos que conozco y mucha gente alrededor mío aquí en América Latina siempre me preguntan sobre cosas del Islam. Siempre hay mucha desinformación aquí, especialmente en los países latinos, sobre el Islam. También por la difamación mundial del Islam. No saben ni siquiera qué es el Islam y por eso me puse la tarea de estar informándoles sobre el Islam por estos medios, por videos en idioma español, para que sea muy claro para todo el mundo y que la información que reciban sea de primera mano. Siempre la información cuando se recibe de primera mano es mucho más completa, mucho más verdadera que recibirla así de a poquitos, de por aquí o por allá de los medios. Espero quienes me están viendo ahora que me confirman por favor que están viendo bien la imagen y que me pueden escuchar bien, porque hay un aguacero por aquí y no sé si está afectando el sonido o no. Hoy inshallah vamos a hablar sobre los profetas en el Islam, profetas y mensajeros. ¿Quiénes son los profetas y mensajeros en el Islam? Es un tema importante porque mucha gente tienen otros entendimientos sobre la palabra profetas o mensajeros en el Islam. Por eso voy a hablar en este video al respecto y también para aclarar este concepto en el Islam que es, para que luego cuando esté hablando de profeta o mensajero ya sepan de qué estoy hablando y que no tengan lo que se entiende al decirlo, por ejemplo, en el cristianismo o en cualquier otra religión sobre profetas. Quien me ha estado siguiendo por YouTube, por el canal Islam Destruye el Ateísmo, también por este Facebook, podría fácilmente ver los videos de la historia del profeta de Adán, alayhi salam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y de Eva. Esta historia es tan importante porque a partir de esta historia, las religiones como el Islam, el cristianismo y el judaísmo van a tener diferencias a partir de esta historia. O sea, si no hubiera pasado esta historia, si quitamos esta historia, no va a haber base en las diferencias entre estas tres religiones. Por eso es muy importante ver esta historia. Está en 3 videos y hay un cuarto video para aclarar algunas cosas en la lista de videos que se llama Historia de los Profetas en el canal, que se llama Islam Destruye el Ateísmo. Hoy inshallah, como dijimos, vamos a hablar de los profetas. ¿Quiénes son los profetas y quiénes son los mensajeros? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Acaso hay alguna diferencia entre mensajero y profeta? ¿Y por qué están respetados en el Islam? Y todo esto lo vamos a hablar hoy inshallah. Espero que me confirmen por favor que me pueden ver y escuchar bien. Siempre en cualquier video que hacemos van a encontrar en la descripción del video, tanto aquí en Facebook o en YouTube, van a encontrar siempre todo lo que es los enlaces que he hablado en este video o los enlaces importantes, y también el enlace del video del YouTube en caso de hacerlo como ahora en vivo. Aquí voy a subirlo al YouTube en su respectiva lista y ahí van a encontrarlo para poder verlo de forma así como ordenada. Este video de hoy pertenece más a la lista de historia de los profetas para entender este método en el Islam, según el Islam, que es un profeta. Allah subhanahu wa ta'ala, como hemos dicho en la historia de Adán, ha creado la humanidad de un solo padre y una sola madre, Adán y Eva. Y desde que Dios los creó, alabado sea, ellos han estado adorando a Dios tanto con todos sus hijos, que eran decenas de hijos, ¿verdad? Los hijos de ellos. Y así, de poco a poco, la gente iba creciendo. Ya ahí empezamos a tener más gente, ¿verdad? Más gente. Y esta gente, todos eran musulmanes, porque ya como hemos dicho, toda la humanidad en sí es musulmana en el sentido de que la religión de Dios es el Islam. Estas generaciones que venían después de Adam alayhi salam han estado siendo musulmanes igual, adorando a Dios, creyendo en un solo Dios omnipotente, todopoderoso, ¿verdad? Un Dios único. Pero poco a poco se alejaban de Dios, algunos de ellos. Porque ya como que eran muchos, ya se
se pusieron como muchos grupos, muchos tribus, por decirlo así. Ahí algunos de ellos han estado alejándose de Dios y constantemente en toda la humanidad Dios había estado mandando enviados especiales. Esos enviados especiales son los profetas y mensajeros. Voy a ver un comentario de aquí, a ver si es importante. Ok, nada más me está agradeciendo, con mucho gusto, y alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh a todos los que me están viendo aquí. Dios siempre ha estado mandando constantemente mensajeros y profetas, que son unos enviados especiales. Estos estaban haciendo llegar el mensaje de Dios de nuevo, el mensaje puro de Dios, a la gente. La mayoría o todos los profetas de Dios y mensajeros eran profetas y mensajeros locales para sus pueblos. O sea, enviado, por ejemplo, a los israelitas, por decirlo así. Enviado a los pérsicos, enviado a estos, ¿verdad? Hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien es el néctar sellado de los profetas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el néctar sellado de los profetas y es el único profeta y mensajero de Dios que viene para todo el mundo. No solamente viene para los humanos, como dijimos, y este es otro tema aparte que lo vamos a hablar, viene también para los genios, pero es el único profeta que es el profeta universal. Ya su legislación, su testamento es el último testamento bajado desde Dios, por eso es el único testamento al que Dios ha dicho que lo va a conservar hasta el día del juicio final, ¿verdad? Vino con un milagro vivo. El milagro vivo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el Sagrado Corán. Y está con nosotros en nuestras manos, lo podemos pronunciar en la misma lengua que fue revelado con ella, lo podemos, las fonéticas son exactamente las mismas que el mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pronunciaba, salía de su boca. Esas fonéticas son las mismas que estamos pronunciando hoy en día y es la única palabra de Dios que hoy en día existe en la tierra exactamente igual a como se había revelado. Ok. Los profetas de Dios, como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos cuenta en la tradición, en su tradición, en sus dichos, y como Allah subhanahu wa ta'ala nos cuenta en el Corán, que eran muchísimos. Primero eran muchos. Segundo eran gente especial, bien preparada, representantes de Dios en la tierra, y eran muy calificados para esta misión y eran los escogidos entre la gente. O sea, el profeta nos dice, nos cuenta, que cada profeta y mensajero de Dios fue el mejor entre su gente. O sea, era alguien destacado, alguien que lo veían con mucho respeto. Era alguien así, ¿verdad? Incluso hasta la gente antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenían conocimiento que venía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que venía un profeta. Estaban esperando a un mensajero de Dios o un profeta. Y siempre cuando veían a alguien así destacado, decían, este calificaría para ser el profeta al que Dios va a enviar. Estamos esperando a ver, vamos a esperar a ver si es si será el profeta al que Dios, alabado sea, va a enviar. Entonces era alguien con mucho honor en su sociedad, en su lugar, era alguien muy destacado, alguien que no era como alguien normal, sino que era alguien destacado, alguien con honor, alguien con muchas morales, así como alguien muy respetado en su comunidad y en su lugar, ¿verdad? Ok. Y cuando Dios envía al profeta o al mensajero, mucha gente empiezan a burlarse de él, a decir mentiras sobre él, a insultarlo, a decir cosas que no son ciertas y así. Eso fue lo que siempre, casi siempre solía a pasar. Aunque ese profeta, un día antes de ser profeta, la gente lo respetaba, no había ningún problema, era el más honesto en ellos, era el que más le confiaban las cosas. Un día después, cuando es profeta, empiezan a hacerle todo esto que estábamos hablando. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ha enviado muchos mensajeros y profetas, muchísimos, y que muchos de estos no nos ha contado de sus historias, de lo que ellos han hecho, ni siquiera de sus nombres. O sea, hay muchos profetas de Dios enviados que no sabemos absolutamente nada de ellos. Dios así nos dijo en el Corán, no les he contado nada de ellos, y algunos sí les he contado de ellos. Los profetas que están en el Corán son 25 profetas mencionados con sus nombres, 25 profetas y mensajeros. Ya ahorita vamos a hablar qué es la diferencia entre un profeta y un mensajero.
Ok, entre todos esos profetas que Dios nos ha enviado a los humanos, y en otra aya en el Corán, en otro lugar en el Corán, Dios habla de que los profetas esos, que Dios no había dejado ni un solo pueblo sin enviarle a un enviado, a un profeta o a un mensajero de Dios. Estamos hablando de alguien, el profeta o el mensajero es una persona, es un humano que es de mucho honor, que Dios se comunica con él a través de revelaciones. Estas revelaciones son a través de un ángel que se llama el ángel Gabriel y le habla de lo que dice Dios. Le hace llegar el mensaje, el ángel Gabriel, a este profeta de lo que dice Dios. Y este profeta habla con lo que Dios le dice a él. Hemos hablado en un video muy importante sobre el ángel Gabriel y los ángeles. El video está titulado en nuestro canal ¿Qué son los ángeles? Está en el canal que se llama Islam Destruye el Ateísmo. Pueden después de este video ir a verlo para entender quién es el Espíritu Santo según el Islam y quién es el ángel Gabriel especialmente. Ok, entonces estas son personas normales, son humanos que Dios les habla a ellos y son enviados para la humanidad, para sus pueblos, o en caso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para toda la humanidad, para recordarles y para darles las indicaciones de Dios, ¿verdad? No tenemos ninguna otra persona, según el Islam, no puede haber existido ninguna otra persona, aparte de los profetas o mensajeros de Dios, que puedan proclamar que Dios les hable a ellos. O sea, no existe esto. Entonces tenemos ahora dos cuestiones. Hay gente que podrían salir a decir, yo soy musulmán y Dios me habla a mí. Así no sería musulmán porque está contradiciendo ser musulmán. Está contraciendo y contradiciendo lo que es el Islam. Y hay otra persona que puede decir ahora, yo soy profeta o mensajero de Dios. Y esta persona, quien diga esto, sería una persona que ya salió también del Islam, que no pertenecería al Islam. Por eso, por ejemplo, la gente como los Ahmadís, que están hablando de que son musulmanes, pero creen en otro profeta, alguien que llegó hace 200 años, hace 100 años, ciento y pico años, murió en 1905 y que fue mensajero de Dios, fue el Mesías y Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y también fue Dios, ¿verdad? Imagínense la loquera en la que están. Estos no son para nada musulmanes. Es muy fácil saber el camino del Islam, de los desvíos. Aunque la gente se autoproclaman como musulmanes, se puede distinguir fácilmente esto, aunque usted no sepa nada del Islam. Hay que saber cómo era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y cómo era su camino. Es algo muy fácil, no es algo para nada difícil. Si ustedes desean que hablemos de estas otras sectas desviadas del Islam que no son musulmanes, podemos dedicar un video para hablar sobre el respecto, inshallah, en otro día. Que me digan en los comentarios de aquí o de YouTube, como ustedes gusten. Entonces, si alguien cree o alguien dice que Dios le habla a él, no sería musulmán, aunque él diga, no, yo di el testimonio de la fe, pero a mí Dios me habla, o sea, Dios me revela cosas, así como si fuera profeta. Entonces, sería mentiroso y no sería musulmán, así en pocas palabras. Y si alguien se autoproclama como un profeta o mensajero, ahora, después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estaría contradiciendo al Islam, y esto estaría también así dejando al Islam. Es como si fuera incrédulo o siguiendo otra religión o siguiendo algo nuevo que está inventando. Esto es importante para que ustedes lo tengan en mente. Dijimos que los profetas y mensajeros de Dios son gente normal, igual que nosotros, solo que Dios les ha destacado y los ha escogido para una misión especial, que es hacer llegar el mensaje de Dios a la gente en la que fueron enviados, o en caso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a todo el mundo. Dijimos que estos profetas y mensajeros de Dios, alayhi salatu wassalam, ellos fueron lo mejor en su pueblo y en su comunidad. Fueron la gente con mucho honor, con los más honestos, los que eran la mejor gente en sus pueblos, cada uno de ellos, ¿verdad? Y que muchos de ellos no sabemos sus nombres, y también dijimos que
Dios, alabado sea, había enviado a muchos profetas y mensajeros. A cada pueblo Dios ha enviado a profetas y mensajeros. Y esto nos lleva al siguiente punto, que por ejemplo, la gente más destacada en las eras anteriores, esto es una información que no la tenemos así en el Islam, pero estamos hablando que podría ser que Buda, por ejemplo, quien ahora lo adoran, ese tal vez era uno de los profetas de Dios y se distorsionó su mensaje hasta llegarnos de esta manera que tienen ahora. Puede ser que Krishna era uno de los profetas de Dios y fue deteriorado su mensaje hasta llegarnos el día de hoy, en lo que vemos que no es para nada el Islam. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo Jesús, sallallahu alaihi wasallam, que fue un milagro de Dios y fue uno de los mensajeros más destacados de Dios, su mensaje fue así distorsionado hasta llegar ahora, hoy en día, aunque él estaba llamando a la gente para la unicidad de Dios, para seguir solo a Dios, para adorar solo a Dios, hoy en día hay gente que lo está adorando a él y lo están considerando como Dios. Él no tiene nada de culpa en esto. Incluso en el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice que el día del juicio final traerá a Jesús al frente de él y le preguntará y le dirá: أأنت قلت للناس اعبدوني وأمي اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. ¿Acaso, Jesús, tú le dijiste a la gente, tú le ordenaste a la gente a que te adoren, a que te llevan a ti y a tu madre como dioses en vez de Dios? Y él le dijo: Subhanallah, no, nunca eso fue. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير. No les he dicho nada excepto lo que me has indicado, que adoren al único Dios, al Dios único, mí y su Dios, y fui testigo sobre ellos hasta el día que me llevaste. Y el día al que me llevaste, tú, Dios, fuiste quien los estaba observando. Yo ya no sabía más de ellos, ¿verdad? El día al que me llevaste. Así hablaría Dios, alabado sea, con Jesús el día del juicio final. Nos revela esto en el Sagrado Corán. Lo pueden ver en Surat Al-Imran y en varias suras, en la tercera sura del Corán, ¿verdad? Ok, y hablamos ahora entonces de que esos profetas y mensajeros de Dios eran la gente más destacada en sus pueblos, eran los mejores entre su pueblo, ¿verdad? Y que Dios los envió. De estos mensajeros de Dios, hay unos que son más destacados entre los profetas, porque Allah subhanahu wa ta'ala habla de que Él había destacado ciertos lugares, de los lugares. O sea, por ejemplo, toda esta tierra y todo este universo es de Dios, pero Dios ha dicho que ciertos lugares son más destacados que otros, son más sagrados que otros, como por ejemplo la Meca. La Meca para Dios es un lugar muy sagrado desde Adam alayhi salam, y fueron los ángeles quienes construyeron la primera casa de Dios en la tierra, que es la Kaaba. Ahí mismo, cuando Adam se descendió a la tierra, cuando él se bajó a la tierra, Dios construyó esta casa en la era de Adam alayhi salam, ¿verdad? Y fue reconstruida varias veces y incluso en la era del profeta Abraham fue reconstruida de nuevo la casa de Dios allá, ¿verdad? Entonces hay lugares que son mejores que otros, hay gente que son mejores que otros y hay profetas que son más destacados que otros, ¿verdad? Todos son muy buenos, todos son profetas escogidos de Dios, pero hay algunos que son mejores de otros y estos se llaman en árabe Ulil Azm min ar-Rusul. Ulil Azm son los que son los más, ¿cómo decirlo así? Los más élites de los mensajeros de Dios, ¿verdad? Esos más élites fueron Nuh, alayhi salam, Ibrahim, alayhi salam, Musa, alayhi salam, Moisés, Isa, alayhi salam, y Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Esos son los 5 profetas más destacados de Dios, los 5 mensajeros y profetas
más destacados de Dios. O sea, estos 5 Dios nos ha dicho en el Corán que son mejores que los otros profetas. O sea, son los más élites, los más... No sé cómo decirlo en español de otra manera, ¿verdad? Porque todos igual son respetados en el Islam. Todos ellos son los más respetados en el Islam. Son los que hicieron más, ¿cómo les digo? Pusieron más esfuerzo en su trabajo. Todos los profetas de Dios han difundido la palabra de Dios como debe ser, ¿verdad? Pero estos son los que hicieron un gran esfuerzo, así como escribe mi compañero Ibrahim. Muchas gracias, hermano. Ahora bien, los mensajeros y profetas de Dios, todos ellos, como dijimos, fueron escogidos de parte de Dios. Son gente élite entre la gente y entre ellos hay los más élites, los que hicieron más esfuerzo, los que Dios los destacó como los mejores. Y el mejor de ellos es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es el mejor entre ellos y él no solamente es el mejor profeta, ni solamente es el mejor humano, sino que es la mejor criatura en la tierra y en los cielos, en todo el universo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es la mejor criatura, ¿verdad? Esto lo vamos a hablar luego, ¿verdad? De por qué y cómo es y todo esto, pero ahora y hoy estamos hablando sobre los profetas de Dios. Los profetas y mensajeros, ya que ustedes me vieron mucho decir profetas a veces y decir mensajeros a veces. Vamos a decir que el profeta está en un lugar un poco más bajo que el mensajero. El mensajero es, por decirlo así, como el embajador y el profeta es como el cónsul, por decirlo así. El mensajero es aquella persona que Dios igual le habla y es humano, pero Dios le ha dado a él una legislación. Dios le da a él una legislación y un libro. ¿Me explico? O sea, no solamente es un profeta, sino que es un mensajero y profeta, o profeta mensajero, como se dice en árabe. O sea, todos los mensajeros de Dios son profetas, pero no todos los profetas son mensajeros. Quiero que tomen nota de esto porque a veces es un poco confuso. El mensajero es todavía un grado más que el profeta. El mensajero es quien Dios sí le habla, pero Dios le manda a él una legislación para la gente de él y también le manda un libro con él, ¿verdad? Como por ejemplo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiene su libro que es el Corán. El profeta y mensajero Moisés tiene su libro que es la Torá. La Torá no la que está ahora, y eso lo hablaríamos luego cuando hablamos de los libros sagrados de Dios. La de ahora es ya la modificada, no es la Torá de Dios que Dios reveló. El Injil, que es el Evangelio de Jesús, es el Evangelio igual, no es el de ahora. Ni siquiera tenemos dos versiones iguales de la Biblia, ¿verdad? Todas se contradicen, todas están colapsadas. Hay algunas que tienen algunas partes y otras no las tienen y así, ¿verdad? Nunca era esta Biblia que tenemos ahora. Entonces, el Evangelio, que es el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Este es el libro de Jesús, entonces tiene su legislación, tiene su libro. Este es un mensajero de Dios. El profeta es, por decirlo así, es igual un humano que Dios le habla a él, Dios le da indicaciones, pero él no tiene un propio libro, ni tiene una propia legislación, sino que viene para recordar a la gente del camino de Dios y de adorar a un solo Dios, etc. Y aplica los mandamientos que fueron revelados a el mensajero anterior de él o en su era. Por ejemplo, el profeta Harún, alayhi salam, el hermano de Moisés, se llama Harún en árabe. Aarón era un profeta de Dios, no era un mensajero, no tenía libro. Dios le hablaba a él y le revelaba a él cosas, pero no tenía libro ni legislación propia de él, sino que estaba aplicando la legislación de Musa alayhi salam. Después de Musa alayhi salam, Moisés, llegó Yusha ibn Nun, Joshua, ¿verdad? Yusha ibn Nun fue igual un profeta que aplicaba los mandamientos y aplicaba todas las enseñanzas que fueron reveladas a Musa alayhi salam. Así que era profeta, pero no era mensajero. Entonces, vamos a repetir de nuevo, cualquier mensajero de Dios es un profeta, pero no cualquier profeta es mensajero.
El profeta puede ser solamente profeta o puede ser mensajero de Dios, ¿verdad? Hemos dicho que Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos ha mencionado 25 profetas y mensajeros de Dios. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y también Allah en el Sagrado Corán nos ha contado que había miles de profetas enviados a la tierra, porque se envió a cada pueblo un profeta o mensajero, siempre. Incluso Allah en Surat Yasin nos menciona 3 profetas que fueron enviados a un solo pueblo en el mismo tiempo, sin mencionarnos sus nombres, solamente nos mencionó la historia de ellos. Es una historia interesante, inshallah vamos a hablar sobre ella cuando hablemos de esta parte del Sagrado Corán. Surat Yasin, no me acuerdo qué número es, pero ahí mis compañeros pueden ahora verla y me avisan qué número es para decirles. Está al principio de Surat Yasin. Dios envió a 3 profetas al mismo tiempo a un solo pueblo. A veces Dios enviaba a varios profetas o mensajeros de Dios al mismo pueblo a la vez, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que tratar los profetas y mensajeros de Dios? Eso es algo importante. Según el Islam, más bien es parte de nuestra fe creer en los mensajeros y profetas de Dios. Creer en ellos. Si se acuerdan ustedes, cuando hablábamos en la lista de videos de Aprende el Islam, ahí hablábamos de los pilares de la fe, que son 6 pilares de la fe, ¿verdad? Creer en Dios único, creer en sus libros sagrados, todos sus libros sagrados que fue enviado, aunque no sepamos muchos de ellos sus nombres, creer en Dios, creer en los ángeles como creación de Dios, creer en los libros sagrados y creer en los profetas y mensajeros de Dios. La sura de Yasin que mencioné es la número 36. Gracias, mi hermano Ibrahim. Es la número 36. Entonces, es parte de nuestra fe creer en todos los profetas de Dios y no hacer diferencias entre ellos. Por ejemplo, yo no puedo decir que yo creo en todos los profetas de Dios, menos a Moisés, porque no me cae bien. Así no sería creyente, así estaría saliendo del Islam y no sería musulmán. Asimismo pasa con todo el resto de los profetas. O sea, yo tengo que creer en todos ellos, sabiendo sus nombres o no. Porque todos al final, como hemos dicho, llegaron, Dios los envió con el mismo mensaje, que es llamar a la gente a la unicidad de Dios, adorar a un Dios único y seguir sus mandamientos. No, de hecho, era muy hermoso, Ibrahim. Todos los profetas de Dios eran guapos, todos ellos. Esto es algo también, algo más. Entonces, eran los élites entre la gente, tenían que ser los más guapos. Ok, hablamos de nuevo. Todos los profetas de Dios, creer en ellos es parte de nuestra fe. Creer que fueron enviados por Dios es parte de nuestra fe, y eso nos implica algo más, que es un respeto inmenso hacia ellos. Un respeto inmenso significa que no los tratemos como la gente normal. Hoy en día, que estamos aquí en nuestra vida material, aquí estamos hablando de uno de los presidentes y se dice el señor presidente, el señor ministro, el excelentísimo embajador, el excelentísimo no sé qué, su majestad fulano. Entonces los profetas podríamos nada más llamarlos con su nombre, o decimos el profeta fulano, el profeta Moisés, y lo tenemos que seguir con que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos. Esa es una súplica a Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos. O sea, decimos Muhammad alayhi salatu wassalam, Musa alayhi salatu wassalam, y así tenemos que decir, así tenemos que tratarlos con todo respeto. Los profetas, y este es un punto importante y tal vez será ya el último punto en este video de hoy, que lo alargué un poco y estaba un poco tarde, discúlpame por eso, es que los profetas de Dios tienen algo que se llama al-isma. Ellos no hacen pecados, no pecan. Y esto es algo muy lógico. Es algo muy lógico por muchas razones, porque si ellos pecan igual que nosotros, entonces ¿cómo vamos a saber que lo que ellos hacen, si esto fue un pecado o fue algo normal? O sea, ¿cómo podemos determinar que cierto acto que había hecho el profeta Moisés o el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
¿Esto fue una equivocación o esto fue algo que no es equivocación? Ok, pero ¿cómo que ellos son humanos? ¿Cómo que ellos son humanos? Aunque eran protegidos de hacer los pecados, Dios hizo para probar que ellos son humanos, porque si no hubieran sido ángeles. Para probar eso, Dios dejó que ellos hicieran algunas cosas que son como errores, no son pecados, son errores, pero esos errores tienen dos características. Primero que todo, no es un pecado así como que matar a alguien, robar a alguien o hacer algo así, ¿verdad? Fornicar, hacer el adulterio. No, ellos nunca hicieron nada de eso, nada de las maldades. Esos errores eran cosas que ellos estaban entre dos opciones, hacer una de dos cosas. Ellos escogieron algo que era correcto, pero Dios de una vez les revela que esto lo que hicieron, tenían que hacer la otra opción que era más correcta. O sea, hubiera sido mucho más correcto hacer esta otra opción, ¿verdad? Escoger esta otra opción. Vamos a dar un ejemplo aquí para que todo sea claro. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba tratando de convencer a los élites del tribu de Quraysh en entrar al Islam. Los estaba tratando de convencer, estaba reuniéndose con ellos, los estaba hospedando en su casa para que ellos acepten el Islam. ¿Por qué? Porque si ellos aceptaran el Islam, muchos de sus seguidores van a aceptar el Islam. Así era en estas eras e incluso en nuestras eras ahora. La cabeza del tribu hace algo, cambia de religión, todos los que están en la tribu cambian de religión. Por decirlo así, un jefe de algo o algo así, alguien que es respetado en su lugar, en su comunidad, hace algo, todos sus seguidores hacen lo mismo. Entonces estaba tratando de convencerlos a entrar al Islam, porque si ellos entraran, van a entrar muchísima gente al Islam, y esta es la meta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O sea, quería algo muy bueno. En este entonces había entrado mucha gente, entre ellos algunos humildes y algunos ricos al Islam, ¿verdad? Uno de estos fue Sahabi, el compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se llama Abdullah ibn Maktum. Ese fue uno de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y era ciego. Era alguien que era ciego. Entonces, el profeta estaba reunido en su casa con los élites de Quraysh, y este compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viene y le toca la puerta y le dice: profeta de Dios, enséñeme sobre el Islam. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le abre, y el profeta era muy buena gente. Aparte de que era profeta, era muy buena gente. Nunca hacía sentir mal a nadie, ¿verdad? Pero el profeta se siente muy mal porque este hombre viene ahora a ocuparme en enseñarle solo a él el Islam, mientras que yo quiero convencer a estos a entrar al Islam, yo veo, en este momento el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ve que es más importante que estos entren al Islam, que este aprenda el Islam. Entonces el profeta nada más se pone así molesto, y se le ve en la cara que es molesto, pero nunca nadie lo había visto, solamente Allah. Porque este hombre que viene, que es el compañero del profeta Abdullah ibn Maktum, era ciego, no lo veía. O sea, él ni siquiera hirió sus sentimientos. Y también el profeta, digamos, le respondía muy bien, y nunca o sea, el hombre nunca sintió nada. O sea, nunca había sentido nada, pero Allah subhanahu wa ta'ala, porque es el más justo, revela Corán al respecto. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. Esa es Surat Abasa, la segunda sura de la última parte del Sagrado Corán, del último capítulo del Sagrado Corán. La segunda sura es de la parte número 30 del Sagrado Corán. Ahora nos van a escribir su número para que ustedes la puedan revisar. De hecho, si ustedes necesitan una traducción completa en español del Corán, pueden entrar a mi Telegram. Ahí van a encontrar los enlaces aquí en el video y también en YouTube, y pueden descargar un PDF, un libro completo de la traducción del Sagrado Corán. Incluso puse varias versiones, varias traducciones del Sagrado Corán, y también cabe señalar que tenemos una lista larga de descripción del Sagrado Corán en el canal de YouTube que se llama Islam Destruye el Ateísmo. Ahí estamos agarrando capítulo por capítulo
a terminarlo todo, repasarlo, leyéndolo en árabe y traduciéndolo en español de la mejor manera posible. La sura, esta sura Abasa, es la número 80. Gracias de nuevo, mi amigo Ibrahim. Es la sura número 80 del Sagrado Corán. Es de las suras cortas, ¿verdad? Donde Dios nos revela de esto. Y vean esto, que es muy importante. Si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba ocultando algo del Corán, hubiera ocultado esto, porque nadie hubiera sabido. O sea, no hubiéramos sabido de este incidente hasta que Allah subhanahu wa ta'ala nos contó esto en un Corán que va a ser recitado hasta el día del juicio final. Este Corán. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala le reclama al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dice: ¿por qué pusiste la cara mal por este hombre? ¿Verdad? Y solo porque él quería aprender y porque tú ves que aquellos eran más importantes. ¿Cómo sabes que ellos son más importantes? Tal vez este humilde sea mucho más importante que todos estos que en sí en la sociedad y en la comunidad eran más importantes, pero este y su atracción hacia la religión y su deseo de aprender, él es más importante que todos ellos. Entonces, después de este incidente, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre llamaba a este compañero de él: venga quien Allah, nuestro Dios, me reclamó por ti, ¿verdad? Imagínense cómo es el sentimiento de este hombre humilde, ciego, que sin saber nada de repente se revela esta sura y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la difunde y se la lee a él, se la recita a él. Y le dice: esta sura bajó porque yo me puse mal cuando te vi. Y le cuenta toda la historia, que él mismo, que es un patrocinador de esta historia, no sabía nada hasta el momento en que se reveló la sura. Imagínense cómo es el sentimiento de este compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, hablábamos de los errores o equivocaciones o pecados de los profetas. Están totalmente protegidos de cometer cualquier pecado. Hacen algunos errores o equivocaciones leves que son como lo que está mencionado, lo que acabo de mencionar, y estos son de una vez corregidos por Dios, alabado sea, para que sepamos que todo el mensaje de este profeta está protegido. Todo lo que hizo el profeta está correcto. Nadie puede venir a decirnos o a reclamarnos: no, es que en aquel acto el profeta no sabía si esto era cierto o no. No, es que en aquel dicho el profeta no estaba seguro de lo que decía. No, todo lo que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre Dios, sobre la religión, sobre cómo hacer todo esto es parte de nuestra religión. Todos sus actos, sus dichos y sus aprobaciones también. O sea, esta es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta es la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que tenemos que seguir y tenemos que aplicar en nuestra vida y tenemos que estudiar parte por parte. El profeta, su sunna, su tradición, es las cosas que él había pronunciado, las cosas que había dicho con su lengua, o las cosas que había practicado en la práctica sin decir nada, o las cosas que había aprobado. O sea, si el profeta ve a uno de sus compañeros haciendo algo y no le dice nada, entonces este acto es permitido y es halal y se puede hacer. Porque el profeta, una de sus características, que no puede ver algo que sea haram y que no hable. Siempre tiene que hablar. Entonces, su aprobación con simplemente que se quedó callado viendo a alguien haciendo cualquier cosa, haciendo algo, entonces este acto es de parte de la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o algo que había dicho o algo que había practicado en su vida práctica. Espero con esta información que haya sido claro con ustedes, que haya explicado todo con respecto de los profetas y mensajeros de Dios, que ustedes pueden distinguir entre cómo vemos como musulmanes, cómo tenemos que ver a esos profetas y mensajeros de Dios y cómo se ven en otras religiones que están humillados, muy humillados en otras religiones. En otras religiones, los profetas de Dios como Moisés había hecho cosas malas, ¿verdad? Daud alayhi salam había hecho cosas muy malas, había matado a un hombre y se llevó a su esposa, ¿verdad? En otras religiones, ¿verdad? Ellos lo consideran como profeta y dicen que había hecho maldades. Hablan de Sulaimán alayhi salam, Salomón, que fue un idólatra, ¿verdad? Y seguidor de mujeres, mujeriego. O sea,
ellos mismos, los propios de la religión, insultan a sus propios profetas, así de esta manera tan severa. O sea, les acusan con cosas que ni siquiera el hombre corriente normal puede hacer. O sea, al hombre corriente y normal le daría mucha pena hacer esto. Nunca lo haría, ¿verdad? Entonces, en el Islam no lo tenemos así, lo tenemos de otra manera totalmente diferente. Los vemos con mucho respeto, no podemos pronunciar sus nombres sin pedirle a Dios y suplicarle a Dios que los mantenga en su paz, misericordia y saludos, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Así es la vista del Islam sobre los mensajeros y profetas de Dios. Así es como que tenemos que verlos, así es como que tenemos que respetarlos y entender por qué ese respeto, porque ellos fueron unos escogidos de Dios para los humanos, enviados de Dios para los humanos. Respetar al enviado de alguien es parte del respeto a este alguien. Si en este país en el que estoy, en Costa Rica, por ejemplo, la gente del gobierno respetan mucho a todos los embajadores porque cada embajador representa a su gobierno y a su pueblo. Asimismo, este embajador de Dios, que es el profeta o el mensajero de Dios, viene de parte de Dios, enviado por Dios. Entonces, si yo le falto respeto a él, le estaría faltando respeto a Dios, alabado sea, les estaría rechazando el mensaje de Dios y no sería creyente, no sería mu'min. El imán, los pilares del imán son 6. El cuarto pilar del imán es creer en los profetas y mensajeros de Dios. Es parte de nuestra fe. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que todos los profetas y mensajeros de Dios son hermanos. Hermanos no quiere decir de sangre, quiere decir hermanos en la fe. Son hermanos, pero vinieron de diferentes madres. Así dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre los mensajeros de Dios. Y inshallah vamos a hablar luego en otros videos sobre otras cosas como los libros de Dios, qué son los libros de Dios, y hablando también un poco sobre el Corán. Por mientras, ustedes pueden entrar al canal a ver un montón de los videos, especialmente los viejos. Serán inshallah de mucho beneficio para ustedes. Si desean ver los videos de manera más ordenada, ahí pueden entrar a la parte que se llama lista de reproducción o listas de reproducción y van a ver todas las listas ordenadas, o a la parte de videos y ahí pueden ver todos los videos en la orden que ustedes desean verlos. No olviden suscribirse en el canal, seguirme aquí por todas las redes sociales nuestras. Esto no se los pido por mí, yo no gano nada por aquí para pedirles esto, pero me alegra muchísimo poder difundir todos estos videos para cada persona que hable español, para poder presentarle el Islam y presentarle mi fe de la mejor manera posible. Ojalá que me puedan ayudar en esto y tendrían parte de la recompensa que inshallah esperamos que Dios nos las dé a todos nosotros. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.